Huérfanos por obstinación. La palabra huérfano hace referencia a una persona que se le han muerto el padre y la madre, o a uno de los dos, o a una persona desprovista de cuidados, guía, paternidad, protección, acompañamiento y que vive en soledad. Algunos sinónimos son desamparado, abandonado, carente, necesitado, falto y solitario. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versos del 15 al 18, dicen así: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Ha sentido usted compasión por alguien en estas condiciones? Jesús, en una ocasión, en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, verso 36, nos narra lo siguiente. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Es decir, que si usted ha sentido compasión por los huérfanos, imagínese la dimensión y la magnitud de la compasión de Dios por los huérfanos. Y aún más allá de ser huérfanos por padre y madre, también está haciendo referencia a aquellos que carecen de la paternidad de Él, que la han rechazado y están desprovistos de su protección y cuidado y tienen una inseguridad de su destino final. Juntos descubramos algunas verdades explícitas que saltan a la vista sin necesidad de hacer análisis profundos en el texto que leímos inicialmente. Si me aman, guardad mis mandamientos. La primera verdad es que nadie puede amar a Dios por iniciativa propia, a causa de una naturaleza caída de pecado que poseemos. Por lo tanto, Él nos elige, nos busca y nos amó primero. En Primera de Juan, en el capítulo 4, verso 19 al 21, dice: Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir, que está refiriéndose a sus hijos. Él los amó, los llamó, y ellos ya pueden y quieren obedecer a sus mandamientos como una respuesta a un amor inicial de parte de Dios. Segundo, dice: yo rogaré al Padre. Va a rogar por hijos, por sus hijos, para que Dios les dé un consolador, un compañero, una guía, un sustentador, un defensor, con la promesa que es por siempre y nunca se van a sentir solos. Él enviará a otro. Jesús ya sabía y tenía muy presente que pronto partiría y quiso darle a sus discípulos y a sus escogidos el consuelo de que no quedarían solos. El Espíritu Santo vendría y los acompañaría hasta el fin de los tiempos. La palabra que aparece aquí es parakletos, un término griego que proviene y fue muy usado en la cultura griega. Se refiere junto a, es lo que está junto a otra cosa. Parakletos, que viene del verbo kaleo, significa llamar a alguien. Es llamar a alguien para que esté junto a una persona. Un paracleto era un abogado familiar que cada vez que había problemas y había alguna necesidad de defensa, este venía a la protección, a hacerse al lado de, como lo dijimos. Recuerden que también paracletos se traduce como abogado o defensor. Esta palabra inicialmente se usa también para Jesús, el paracletos original, el consolador original, el defensor original, quien en cierta ocasión también la Biblia nos dice: si alguno cometiere pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo. En tercer lugar, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Porque no le puede recibir y porque no le conoce. En Romanos, en el capítulo 8, verso 16, dice lo siguiente: porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, que una persona que está lejos de los cuidados de Dios,
que se ha rehusado a su soberanía, a su gobierno, a su señorío, es en realidad alguien que no es un hijo de Dios, por lo tanto no puede poseer ni puede tener el Espíritu Santo morando dentro de sí. Es sencillo, el que no es hijo de Dios no puede tener al Espíritu Santo de Dios. También en Romanos, en el capítulo 8, en el verso 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, que el que no tiene al Espíritu de Dios no es de Cristo. Por lo tanto, no es hijo de Dios. Cuarto y último, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. La obra del Espíritu Santo es una maravillosa compañía frecuente, es un abogado, es un defensor, es un aliento, es un consuelo, es quien me recuerda la palabra de Dios y las promesas de Dios, el que me da fortaleza en la lucha, en la debilidad, el que me da la victoria en la tentación, el que me da la perseverancia en las dudas, el que me regresa a la senda cuando mis pies se han desviado por el pecado. Es mi compañía hasta el día de la redención. Esto y mucho más que no alcanzaríamos a mencionaros hoy es la presencia del Espíritu Santo en uno de los hijos de Dios, al lado de, en compañía de Él, defensor, abogado, nuestro guía, quien nos recuerda la palabra de Dios. ¿Y tú qué piensas? Si tú no eres hijo de Dios, no tienes todas estas bendiciones a tu favor, no tienes esta guía, no tienes esta orientación, no tienes el sello y la marca de que eres un hijo redimido por Dios. ¿Por qué no vienes hoy y te pones a cuentas con Dios? ¿Por qué no te reconcilias con el Señor por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario? Ven hoy, arrepiéntete de todos tus pecados, cree en Jesús como el Señor, el Salvador, y entonces esta promesa del Espíritu Santo será para ti. ¿Por qué persistes en vivir muriendo de sed cuando Jesús en una ocasión dijo: y aquel que tiene sed venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo de Dios, a la promesa? Reconcíliate hoy con Cristo, dale la espalda a todos tus pecados y no vivas solo en un desierto donde la fuente es Cristo Jesús, el único Señor y Salvador de tu alma y de tu vida, el único abogado que será tu defensa el día del juicio ante el gran trono blanco.